cuando los campos y ciudades se enfrascaron en una guerra liberal conservadora, donde los campos se llenaron de ríos de sangre, y lo mismo las ciudades. Eso es lo que recuerdo, que la muerte de Gaitán fue la artífice de que en Colombia se empezaran a ver esos movimientos, esas incursiones de grupos al margen de la ley en el campo, los liberales contra los conservadores, y eso pues dejó marcada la historia de Colombia a partir de ahí, de ese momento. Lógicamente que Colombia traía también una historia a través de Jorge Eliezer Gaitán, pero a partir de ese momento es otra nueva historia. Ya. ¿Qué investigó usted exactamente sobre la muerte de Jorge Eliezer Gaitán? No, pues lo único que uno escucha y se averigua es que eso fue un complot. Eso fue un complot entre fuerzas externas y fuerzas internas. Eso es lo único que yo manejo, que eso no fue una venganza de una persona contra él, sino un grupo que necesitaban desaparecer a una persona como Jorge Eliezer Gaitán, que era una persona que prometía mucho para el pueblo. El pueblo lo quería mucho y era el seguro presidente de Colombia a partir de esas épocas. Bueno, ¿su historia empieza en ese momento o históricamente cuándo empieza la novela suya, Amparo? Mi novela empieza por ahí en los años 58, 60. Yo pues empiezo a recordar mi uso de razón. A partir del uso de mi razón, empiezo ya a contar cosas que pasaron después de esa fecha que usted menciona. ¿Cuál es el desarrollo de su novela? ¿Cómo entronca usted la parte de la vida suya con la novela y de qué manera usted va aunando los hechos históricos de su vida junto con los hechos históricos de Colombia? Lo que pasa es que yo viví en una época, le vuelvo y le repito, en momentos en que los campos se llenaron de sangre a raíz del conflicto entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, resultado de la muerte de Gaitán. Ya. Pónganos en contacto, Amparo, pónganos en contexto. ¿Qué son los partidos liberal y conservador en Colombia? No, esos son los que han tenido pues yo no quiero ofender a nadie ni voy a mencionar personas, pero en el sentido general solo de la palabra, pues son dos partidos que hasta el momento han querido controlar el país desde el punto de vista político, económico y social, y no consienten que grupos alternativos, grupos de izquierda, no lo permiten y no han querido aceptar de que en este momento tenemos un gobierno de izquierda, ¿no? El presidente Petro. Yo no voy a decir que Petro es perfecto y cuando él entregue el poder, pues habrán cosas que se van a evaluar y mirar a ver en qué se equivocó, qué no se equivocó y qué hay para mejorar. Pero ya que el pueblo colombiano dio el primer paso, ya debemos seguir por ese lado. Y que el Partido Conservador y Liberal, que siguen ahí mirando a ver cómo acaban con el gobierno y con los grupos de izquierda, pues miren a ver qué van a hacer, porque nosotros estamos con la esperanza de que el pueblo colombiano reaccione y que de verdad sienta que las banderas del cambio se necesitan. Con equivocación o no equivocaciones, yo no voy a decir que Petro es perfecto, pero lo vamos a lograr con el cabo del tiempo. De pronto uno no alcanzará a ver ese verdadero cambio, pero para que las generaciones aprendan de que no podemos seguir en esa política de sometimiento y de aceptar de que dos grupos como el Partido Liberal, que tienen una historia negra en Colombia,
Yo no voy a decir que todo lo liberal y conservador sean malas personas, hay buenos líderes también, y líderes que han trabajado por el pueblo, pero en concepto general, la dictadura liberal conservadora tiene que acabarse, y que los verdaderos liberales y conservadores que de verdad sienten las necesidades del pueblo y quieren al pueblo, pues trabajen por el pueblo. Eso es lo que pienso de ellos. Bueno, perfecto. Compártanos entonces textos de su libro y cuéntenos dónde va a ser publicada la obra, de qué manera, en qué estado está la publicación y cuándo va a ser lanzada al mercado esta novela. Vea, esta novela ya casi, por ahí le pongo un mes para estar en el mercado, ¿no? A través de una librería que se llama Cafusión y Diversidad Literaria de España, que vamos a tratar de publicarla desde España. Espero que las personas pues se interesen en leer el libro y que me hagan ver con sus comentarios qué les gustó, qué hace falta, no sé. Depende de cómo me vaya con el libro, pues seguiré contando muchas cosas que quedaron dentro del tintero. ¿De dónde surgió Noche de las Luciérnagas? Yo tengo aquí en la página 16 de este libro cuento. Voy a leer unos apartes. Perfecto. Una de esas tantas noches de serenatas en mi casa. Estoy hablando de la vereda donde estaba yo de 4 o 5 años. De nuevo, una de esas tantas noches de serenatas en mi casa y observando los cafetales, le pregunto a mi padre, padre, ¿y esas luces que veo en los cafetales qué son? Son las luciérnagas que vienen a dormir en los cafetales, me decía. Y la verdad es que ese paisaje de la noche se veía alucinante, como un regalo que estos pequeños seres bajando del cielo nos regalaban para darnos un espectáculo fenomenal. Son las luciérnagas que vienen a dormir en los cafetales. Estas palabras se grabaron en mi memoria por el resto de mi vida y entendería su significado en tiempos de mi adolescencia. Y fue lo que me motivó a escribir estas memorias. No sé si quiere que le diga quiénes eran las luciérnagas de ese tiempo. Sí, claro. Pónganos más en contexto todavía, no a mí, sino a quienes nos están viendo y escuchando, pero además que la gente sepa exactamente. Antes le comenté de que en esa vereda donde yo vivía, pues se movilizaban grupos al margen de la ley, que se llamaban bandoleros, chusmeros en esa época. Pero esos grupos fueron resultado de la reacción del pueblo a raíz de la muerte de Gaitán unos años atrás. Se organizaron personas de los campos y ciudades y formaron esas bandas. Y empezaron a moverse por el campo y mi padre muy inteligentemente pues a él le tocó lidiar con esta clase de gente. Yo dije ahora rato, le comenté de que él le dio trabajo a campesinos y resulta que estos campesinos resultaron, después de que hacía parte de esos grupos, mi padre pues no lo sabía, pero de todas maneras él daba su trabajo como dueño de finca que era o capataz. Las luciérnagas, él inteligentemente le respondió a una niña de 4 o 5 años. Son las luciérnagas, pero las luciérnagas eran esos campesinos organizados ilegalmente que se metían en los cafetales de noche con sus linternas, con las luces, a cuadrar sus cosas, cómo iban a combatir, cómo iban a pelear, pues las tareas que ellos tenían, tareas propias de ellos. Entonces esas eran las luciérnagas. Es decir, una respuesta inteligente de tu padre
para no crear en tu alma un sentido de peligro. Y me hace acordar de la película La vida es bella, Ah, sí, yo vi la película. de lo que hizo él para que el niño no sintiera los horrores de una guerra, De los campos de de los concentración. campos de concentración. Ah, Es sí. realmente una forma muy bonita de decirte algo, pero que no hiriera tu sensibilidad de Sí, niña. sí, esa fue la respuesta de él. Pero ya en la adolescencia, cuando ya empecé a ver lo que era la historia de Colombia, profesor de cuarto bachillerato, empezó a hablar de la forma como, pues de lo que había sucedido en Colombia a partir de la muerte de Gaitán, de la guerra liberal conservadora, y yo le pregunté a mi papá y le recordé la frase y me dijo, no, ¿cierto papá que esas luciérnagas eran otra cosa que no eran los animalitos? Y me dijo, no, yo no le dije a usted que eran los bandoleros de esa época, pero eran los bandoleros. En secundaria fue que supe de los bandoleros y ahí fue donde capté que mi papá había dado una respuesta muy inteligente. Pues me pareció que no dijo lo que era por guardar. Por no hacerte sentir miedo ni terror. Es una actitud realmente bonita, ¿no? Sí, la Bueno, verdad. Yo era muy parcera de él y de mi papá. bueno, sigue leyéndonos entonces de tu novela, Amparo. Bueno, entonces, esta, yo tengo 4 personajes principales ahí en la novela, que son los nombres de Ricardo Semillas, Juan Camilo, mi hijo, Amaya, mi hija, y Leila yo. 4 personajes. Y empiezo, pues estoy hablando de las últimas épocas, porque las primeras pues ya es unas vivencias de familia, en contextos diferentes. Pero los últimos capítulos más que todo hablan de todas las vivencias que tuve en la Dorada Magdalena Medio, a raíz de que mi esposo era un líder sindical y social. Entonces tuvo muchos problemas, y un líder de izquierda, tuvo muchos problemas por esa razón. ¿Quién fue Ricardo Semillas? Ricardo Semillas era un hombre muy entregado a las luchas del pueblo, que recorría los barrios, las ciudades de una región para conocer la problemática social y económica de las comunidades vulnerables. Y si algún habitante tenía algún problema, él peleaba para resolucionarle, o si le tocaba organizar comunidades para luchar por algo que necesitaba la comunidad, lo hacía. Fue un líder muy destacado. ¿Tú lo conociste personalmente? Era mi esposo. Pero no, bueno, en fin, yo no, era el esposo de Leila, ¿no? El esposo de Leila. Ya. Ya. Era muy reconocido y salió amenazado de la región por esas razones. Tiene que ver con la canción Ricardo Semillas. Sí, esa canción lo inspiraba a uno para él. Pero nombres muy lindos que se le puso a él por lo que era él. Tengo muchos recuerdos de él y todo. Entonces esa canción de Ana y Jaime Ricardo Semillas. ¿tiene que ver con él? La aldea estrenando amanecer. Sí, claro. Perfecto. Ese era él. Bueno, y entonces. No, continúa leyéndonos de tu obra, Amparo. Espera y verá. Son las luciérnagas que vienen a dormir en los cafetales. Esta palabra se grabó en mi memoria por el resto de mi vida. Entendería su significado en tiempos de mi adolescencia y fue lo que me motivó a escribir estas memorias. Mi padre no mintió, simplemente él quiso dar una respuesta mágica. Los niños para él no estaban ni idea de conocer las realidades que vivían los campesinos. Eso tengo que mirar cada capítulo para poderle comentar, ya que esto fue cuando se vivió en una vereda. Luego pasamos a La María, una vereda también ya de a pie a Risaralda.
Ahí tuvimos también un mal episodio, un recuerdo triste cuando a mi padre lo detuvieron, precisamente porque supuestamente amparaba a los grupos ilegales. Ya después salió libre porque se demostró que nada tenía que ver con esos grupos. Seguimos para Pueblo Rico, una pequeña aldea muy linda, muy tranquila, de gente acogedora. Estuvimos muy poco tiempo. Después partimos de ahí para Samaná. Ahí viví 10 años muy tranquilos. Mi padre se dedicó al transporte. Y ahí aprendí de mis profesores con monjas y con un profesor de ciencias sociales a quien le aprendí mucho de historia de Colombia. Luego me fui para el internado, 2 años, y estuve 2 años allá y de ellas aprendí mucho lo que tiene que ver con valores y principios. Ya después seguí para Cali. Yo le comenté antes de que había conocido gente muy especial, quienes me marcaron y me ayudaron, sobre todo un joven, a que mi pensamiento se abriera al mundo, que fuera más analítica, más crítica. Entonces ya dejé de ser lo que era e incursioné en la JUCO, Juventudes Comunistas, a través de él. Estuve un tiempo allá en Cali, luego llegué a La Dorada, me vinculé al magisterio, me volví líder sindical, conocí a mi esposo, que era de la JUPA. Usted sabe que en la izquierda hay 2 tendencias, que son la JUCO y la JUPA. La JUCO tiene que ver con el Partido Comunista y ellos conciben o concibían todavía, ¿no?, la llegada al poder a través de la lucha armada. Por eso por eso el surgimiento de los grupos guerrilleros, grupos al margen de la ley. Y la JUPA, de tendencia más bien tranquila, democrática, conciben el poder a través de la participación del pueblo en las elecciones, no a través del voto. Esas son las 2 tendencias que hay en la izquierda. Bueno, narraciones de tu libro sobre ese tipo de cosas, o de paisajes o descripciones, por favor. Capítulo 2, voy a leerle un pedacito. Cuando mi padre invadió por la zozobra, cuando estábamos en la vereda. Invadió por la zozobra, la sazón, el temor, le dijo a mi madre: llegó la hora de pensar en nuestra seguridad, encontraré un lugar a donde ir mientras vuelve la calma que perdimos por culpa de tanto bandido que llega a la región. Ya. Ya no se escuchan sino los ruidos de los fusiles y se ven ríos de sangre correr. Las gentes abandonando sus ranchos por culpa de una guerra. Así fue como un sábado a las 5 de la madrugada nos vimos montados en 2 mulas y acompañados de otras 3 para llevar el poco equipaje que teníamos, y así empezar una nueva vida en el pequeño poblado llamado Santuario. Aquí ya es una narrativa de cómo se vivía allá. Nos llevamos los animalitos para el pueblo, dejamos personas y animalitos muy queridos en el campo. En el otro capítulo pues ya viene lo que es llegar a otro poblado. Eso, aquí hay una serie de... Llegamos a la casa que sería nuestra morada durante largo tiempo. Era grande, esta ya llega cuando llegamos a Samaná. Era grande, con muchos ventanales de color verde, ubicada en la parte esquinera de la calle. Nos bajamos del vehículo y don Matías, un señor muy amable, de 70 años, tez morena, cabello canoso, le faltaban algunos dientes, estatura mediana. Bueno, ahí va hoy contando los personajes que a lo largo de la novela recuerdo. Yo le cambié los nombres porque no quiero nombres reales en esta novela, pero
me encanta recordar todos esos hechos porque eso nos llenó de experiencias a mí, a mis hermanos y a todos, de experiencias lindas y experiencias duras. Cuando yo llegué a Samaná, mi padre acababa de salir de prisión, por lo que le conté, aunque pues salió libre por falta de pruebas. Llegué a Samaná, hice mi secundaria, hasta cuarto bachillerato, luego que el Fresno y Cali, hasta ahí voy. Ya después de Cali llego a La Dorada, me volví líder sindical, le comenté ahora. Y ahí fue donde empecé a vivir experiencias muy duras con mi esposo allá en Dorada. ¿Qué más quiere que le lea? No, léanos de tu libro, que queremos oír de primera mano esas narraciones tuyas de todos los hechos que cuentas en tu libro La Noche de las Luciérnagas. Yo aquí voy a leer unos apartes de cuando conocí a Ricardo Semillas, ¿no? Le voy a leer. Ricardo Semillas, un líder nato. Bajo el candente, a él lo conocí en este momento, bajo el candente sol de 1 de mayo de 1979, marchando, esto ya cuando vivía en La Dorada, ya estaba trabajando yo, marchando por las calles y avenidas de la ciudad, gritando consignas a los trabajadores y con banderas rojas. Llegamos a una tarima improvisada en la Plaza de Bolívar, donde escucharíamos las voces de la dirigencia de los diferentes sindicatos de la región, entre ellos Educal, la USO, trabajadores de la salud, bancarios, vendedores ambulantes y comunidad en general. Allí escucharíamos las voces de los líderes que con sus intervenciones plantearían la problemática general de los trabajadores. La Dorada para esa época vivía en tiempos de conmoción social, con una paz que poco a poco se iba perdiendo gracias a grupos que decían llamarse paramilitares. 2 años atrás en Puerto Triunfo, Antioquia, había aparecido la primera célula con el nombre de los escopeteros de Ramón Izaza, quienes más adelante se conocería como las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Al igual que Gonzalo y Henry Pérez de Puerto Boyacá, emergieron en el escenario de la violencia un poco más adelante. Un joven de unos 28 años que sobresalía por su espíritu combativo y una personalidad arrolladora subió a la tarima, alto, moreno, con un cuerpo escultural, ojos marrones, cabello negro, abundante y ondulado y una mirada persuasiva. Muchos lo confundieron con los rasgos físicos parecidos con Álvaro Hayad, tenía su parecido a él, que según él no era un grupo marxista ni comunista, sino una organización nacionalista, democrática y revolucionaria. Eso decía Álvaro Hayad del M19, ¿no? Con micrófono en mano, uno de los organizadores del evento lo presentó como el comandante Ricardo Semillas, que llegaba a nuestras tierras con el fin de orientar y liderar los destinos de nuestras organizaciones sindicales. Ricardo Semillas, en sus manos entregamos las banderas de lucha de sus trabajadores y pueblo en general, dijo Abel, uno de los líderes presentes. Sabemos que por su historial de vida, que llegaremos lejos con su liderazgo, y le entregó la bandera roja del proletariado. Eso fue un 1 de mayo. Y ahí empezó él a moverse por el Magdalena Medio y ya se vino toda la época de persecución contra él. Estoy hablando de Ricardo. No sé qué más necesite usted. Yo vivía allá, viajé a Estados Unidos mucho tiempo, visitando a mi hija. Tuve mis 2 hijos allá en La Dorada, ya crecieron, estuvieron acá en Manizales estudiando su derecho. Entonces, esa es la vida y ahora pues estoy tranquila. Tendría que decirle a usted punto por punto sobre lo que pasó allá en el Magdalena Medio, y eso va para otra edición. Bueno, ¿alguna otra parte donde relate sobre algún personaje o algún hecho relevante de tu novela? Yo tengo en la novela 3 o 4 personajes
que les hago le resalto su personalidad y todo lo que me pudieron dar para escribir. Mi profesor de cuarto bachillerato, que fue el que me inició en los caminos de la historia, ¿no? Que yo empecé a sentir como que me gustaba la historia y por la forma como él la narraba. En Cali, Guillermo León Sáenz, con su sentido crítico y analítico, me orientó para que yo asumiera también una posición de crítica a los hechos sociales que se presentaban. Ya no miraba las cosas como tan aparte, sino que ya pensaba yo, esto debe ser así, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué le pasa a Colombia? Escuchaba uno mucho sobre la violencia, sobre las movilizaciones, la respuesta del pueblo ante todos esos hechos de injusticia social en Colombia. Entonces uno se preguntaba y empecé a adquirir a tener como otra personalidad. Ya no quería quedarme callada. Entonces aprendí de toda esta gente. Después conocí a mi esposo, que con él me aprendí mucho. Ya prácticamente pues ya me hice más líder, ya era una líder, me convertí en una líder sindical y líder social junto a él. Esos son los personajes que más recuerdo. Ya. ¿Quién me motivó a escribir esta novela? Sí. Yo le conté a Jorge Hernán Hoyos, el escritor, y él me motivó a escribir esta novela. Si no hubiera sido por él, pues tampoco estuviera la novela. Yo le conté la vida y él me dijo, eso puede ir a una novela, empiece a escribirla por él. Y yo les agradezco mucho a ustedes que me motivan para seguir adelante. No sé hasta cuándo. ¿Qué resalta de la novela? ¿Qué aporta la novela a las demás novelas escritas o a la literatura colombiana, Amparo? Lo que pasa es que esta novela fue escrita con el fin de dar un poquito de granito de arena para que Colombia se concientice de lo que ha sido la realidad de Colombia, porque es que ahora uno se pone a mirar de que el pueblo se moviliza, muchos con conciencia social, otros porque los llevan de las narices, pero lo que nos interesa es que la gente empieza a coger conciencia de que sí necesitamos un verdadero cambio, y que si no lo logramos con este gobierno, lo logremos poquito a poco, pero que ya iniciemos ese camino hacia el cambio, de que tengamos una verdadera conciencia social al ir a las urnas, a saber elegir una persona, y buscamos, y yo lo que quiero es también de que los grupos sean de la extrema derecha, de la izquierda, grupos que ya se llaman disque narcoparamilitares, narcoguerrilleros, porque ya se metió la droga en el medio, entre el negocio de la droga. Entonces que cambiemos y que haya un consenso y se sienten a la mesa y miremos a ver qué es lo que verdaderamente necesita Colombia. Colombia necesita la paz y respetar. Que si usted es de este pensamiento de izquierda, de derecha, de extrema, pero que nos respetemos y no volvamos eso un río de sangre como sucede, que es que uno todos los días está escuchando noticias que en la vereda tal que en el campo, todo Colombia está inmerso en ese problema de la inseguridad y de los grupos al margen de la ley incursionando contra la población. ¿Ha mejorado realmente el país desde su juventud, su adolescencia y su madurez? Ha mejorado. Pues no sé qué tanto ha mejorado. Espero que de verdad mejore, ¿no? De pronto
hay que mirarlo desde la perspectiva de los otros países. De pronto Colombia en algún momento ya mire hacia afuera, pero que de verdad lo que ofrece Colombia para afuera sean de verdad productivos para nosotros en lo económico y que vamos mirando de que no tenemos que ser subordinados por gobiernos extranjeros, sino que nos volvamos más independientes y que tengamos como esa capacidad de decidir sin que nadie esté interviniendo en nuestra vida. La paz la necesitamos y detrás de la paz pues buscamos, y para lograr la paz necesitamos la igualdad, el respeto a los derechos humanos, el respeto a lo que usted piensa, al pensamiento ajeno y todo pues aceptarlo con tranquilidad y sin violencia. Y ha logrado realmente un avance en ese tipo de pensamiento de clase, de tipo social. Pues uno como educador quiere que todo salga a lo que uno, pues que los deseos se cumplan. Uno trata de hacerle el mejor papel. Y los que estamos en ese mundo pues yo ya soy retirada, pero yo traté de dar con ejemplo a los estudiantes a través de mis clases de teatro, de español y literatura, a través de mi trabajo sindical, traté de que la gente aprendiera algo de uno, porque es que uno debe buscar que el estudiante que sea crítico, analítico y que levante la mano cuando no le gusta algo que está en desacuerdo con alguna actitud de una persona que se cree con la autoridad como para subordinarlo. Me refiero a los jefes, al Estado también, pues claro. Entonces tratar de que el joven pues tenga un sentido, una posición crítica y analítica sobre lo que pasa a su alrededor y que eso es lo que uno busca y que espero que vaya mejorando la cosa, ¿no? Y eso yo creo que depende también de los gobiernos, de lo que proyecte un gobierno, porque si nosotros seguimos con las mismas conductas que proyectaban los partidos tradicionales, pues yo creo que no mejoramos, pero yo tengo esperanza de que si este gobierno se equivocó con algunas políticas, las cosas mejoren y que la gente vaya viendo posibilidades de seguir con los proyectos de cambio. Ya. ¿Qué consejo le daría o le da a la juventud actual, Amparo? Que tengan como autonomía para hacer sus cosas, pero conscientemente de lo que a ellos les sirva y de lo que les sirva a la comunidad, que les sirva que tengan autonomía, pero para hacer cosas buenas, positivas para ellos, que los haga crecer como seres humanos, como profesionales proyectados a ser profesionales. No tienen que ser médicos, abogados, no, grandes seres humanos, ya. Entonces, y que sean críticos y analíticos ante lo que sucede y que de acuerdo a los análisis y crítica de lo que está pasando, ellos actúen de la forma que creen conveniente, que se necesita para cambiar. Y con respecto a los adultos. Los adultos pues ya estamos lo que pasa es que yo me pongo a ver esas noticias de ahora con la muerte de Miguel Uribe, con esas políticas del uribismo, de la ultraderecha, de que todavía hay mucha gente federada y así sean de estratos 1, 2, 0, que no leen nada a esa gente y ahí están aferrados a ellos. Entonces, eso yo creo, pero ya hay gente adulta que ya está pensando y que ya está analizando y está mirando
hacia otro lado. Entonces, yo espero que que el adulto de verdad reacciones, pero lo importante es que los jóvenes que nosotros tenemos una tarea de educar a los jóvenes para que no van a ser como nosotros los viejos. Claro. ¿Ya? Algo que le encante a usted, ¿En qué sentido? en todos los sentidos. Charlar, gozar la vida. Claro que sanamente, ¿no? Sí. Yo no bebo ¿Café o té? café, soy muy cafetera. Muy cafetera. Hay que hacerle honor a Colombia con el café. Ya. ¿Un alimento preferido? Los frijoles. Los frijoles y las ensaladas. Y las ensaladas. ¿Sus hijos? ¿Qué quiere ¿Qué ver? opina de sus hijos? Son excelentes hijos. Y me parece que como profesionales, ambos son abogados, ¿no? Me parece que están haciendo un buen trabajo. Mi hijo, yo me siento muy orgullosa de mi hijo porque es un gran líder social y político en La Dorada, ¿no? Álvaro Bedoya. Si usted pregunta por él, es un joven que lo quiere mucho la comunidad. Algo le heredó al papá, o a uno, no sé. Pero hace bien su trabajo como abogado. La gente lo quiere mucho. Yo me siento orgullosa de él, un muchacho sano. Y mi hija lo mismo. Mi hija también es abogada, muy inteligente, muy tesa, muy noble. Yo no tengo queja de mis hijos. ¿Ya? Un mensaje y un concepto sobre la vida. Ay, no, la vida es bella, hay que saberla vivir, pero sanamente, sin hacerle mal a nadie. Usted no sabe la tranquilidad que tiene uno cuando uno vive tranquilo, sin tener cargas, y esas cargas pues vengan de uno hacerle daño a otra persona, ¿no? Yo creo que la vida es eso, la vida, ahí sí como dice la película, la vida es bella, pero es bella sabiéndola vivir, con todo sin hacerle, yo digo que sin gozar la vida, sin hacerle daño a nadie, eso es la vida. Muchas gracias, Amparo, por esta segunda parte, por sus conceptos y de nuevo por habernos permitido Pues una charla amena a con mí me usted. perdona porque uno comete muchos errores. Es la primera entrevista que yo concedo y yo, usted me trajo acá y le acepté. Y a mí, la audiencia me va a perdonar por los errores que yo haya cometido. Ahí sí, como dice, uno aprende de los errores y me gustaría que en los comentarios, cuando escuchen la entrevista, pues las entrevistas me digan en qué fallé, me llamen y me digan, porque uno aprende de los errores. Y gracias a usted. Con mucho gusto. Y que me atreví a contestarle, porque usted sabe que fue muy difícil que yo le contestara esa Encantado entrevista. de tenerla aquí en Palabras al Viento. Ay, Dios Ya mío. hablaremos después. Procuraré estar en el lanzamiento de su libro y felicitaciones. Bueno, Amparo, muchas gracias. No, gracias a usted por la entrevista, pero le cuento que yo cometo muchos errores. Muchas gracias, no se preocupe. No, pero sí cometí errores, no diga que no. Muchas gracias, una feliz tarde, Bueno, Amparo, que gracias, esté muy pues. bien.